nací en Madrid hace muchos años, en el 1940, hijo y nieto de madrileños, nacido en Chamberí, o sea, una especie protegida. Es muy difícil encontrar ya personas así. Estudié en Madrid, mi familia era humilde tirando a pobre, y entonces estudié en Madrid en un colegio. Con grandes esfuerzos mis padres me lograron matricular en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Facultad de Ciencias, y entonces pues ahí estuve estudiando durante un par de años, pero a mí lo que me gustaba realmente era cine, era sobre todo ver películas. Entonces no había otra posibilidad. Veía todas las películas que podía, me pasaba más tiempo en el cine que en las clases, y naturalmente los cursos no funcionaban demasiado bien. Me enteré entonces que había un lugar en Madrid, en la Escuela de Ingenieros Industriales, que era el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, el mítico SIEC, y me presenté a los exámenes de ingreso allí. Afortunadamente los profesores que me juzgaron, que me evaluaron para ver si podía entrar o no, descubrieron que en mí sí había vocación, aunque muy pocos conocimientos fotográficos. Pero yo les hablaba del cine, y las entrevistas que hice con ellos, les hablaba de cine, de las películas que me gustaban, de cómo me gustaban aquellas películas en las que yo no entendía cómo se podía haber hecho ese plano, o ese efecto, o esta historia así. Y entonces ingresé en la escuela aquella. Tuve 3 magníficos profesores a los que les estoy tremendamente agradecido y lo estaré todo lo que me quede de vida. Luis Enrique Torán, magnífico director, que también dirigió películas, magnífico director de fotografía y magnífico profesor. Juan Julio Baena, estupendo director de fotografía, ahí están todas las películas que hizo con Rafael, que era una persona y sigue siendo muy difícil de fotografiar, pues, por la cara que tiene pocos ángulos, es una cara de esas que digamos son poco fotogénicas. Y José Aguayo, el estupendo operador también, director de fotografía. Estos 3 hombres, marcaron mi vida profesional durante el tiempo que estuve en la escuela. En esa escuela, en ese instituto, conocí a los que luego fueron los directores con los que trabajé una vez y otra, un año y otro y otro. Y allí me encontré con gente tan estupenda y tan valiosa, pues como Carlos Saura, o como Basilio Martín Patino, o como José Luis Borau, Mario Camus, en fin, una serie de gentes absolutamente estupendas y que luego fueron muy determinantes en la historia del cine español de ese tiempo. En aquella escuela estaba estructurada la enseñanza de forma que en el primer año se hacían prácticas como ayudante de cámara. En el segundo curso se hacían prácticas como operador de cámara, como segundo operador, como se le llamaba a ese oficio, y en tercero como director de fotografía. Eran 3 cursos, eran 3 años de carrera, digamos. En esos 3 años yo repetí voluntariamente, no me presenté al examen en el segundo curso, de forma que así hice otro año más de prácticas como operador de cámara, que a mí en ese momento es lo que más me atraía, lo que más me gustaba y para lo que me sentía realmente capacitado. Hacer una película como director de fotografía me parecía excesivamente complicado, sobre todo tal como se hacían las películas en esa época, con aquellas emulsiones, aquellas luces y aquellas cámaras pesadísimas que llegaban a pesar 70 o 80 kilos, que pesaba aproximadamente una Mitchell BNC. Estudié durante 4 años entonces, y cuando salí de aquel instituto con mi flamante título de director de fotografía, lo cambié en el sindicato del espectáculo, el sindicato vertical del espectáculo, por un carnet de operador de cámara, para poder trabajar como operador de cámara en cuantas películas pudiera, con la mayor parte de directores de fotografía, para seguir aprendiendo de cada uno de ellos la complicada manera de iluminar las películas entonces, la cantidad de luz que había que emplear, la cantidad de elementos que jugaban en manos del director de fotografía, que en una época, como podéis imaginar, en la que no existía el vídeo, ni el combo, ni nada parecido, pues todo era la buena fe del director de fotografía y la creencia del director
de la película en la que aquello que estaba fotografiando aquel señor realmente era lo que él quería que se fotografiara. Y hasta el día siguiente no se veía aquello en la sala de proyección, de manera que bueno, pues era un poco confiar en el director de fotografía. Cuando salí de ese IEC, la primera película que hice fue gracias a Jorge Grau, a Jordi Grau y a otro director de fotografía del que aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí a ser persona dentro del cine, que fue Federico Larraya. Ese fue el director de fotografía de El Espontáneo, de la primera película que hice en mi vida. La primera semana de la película esa yo estuve contratado con un contrato como de meritorio, como de auxiliar o cosa parecida, sin un contrato fijo, hasta ver si durante esa primera semana yo respondía a las expectativas del director y del director de fotografía. O sea que la primera semana, que además rodábamos de noche, pues yo lo pasé fatal. Ni dormía de día ni dormía de noche y estaba con los nervios a flor de piel a ver si lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba bien. Por suerte sí estuvo bien. Por suerte me hicieron un contrato ya para el resto de la película, y no solo un contrato para el resto de la película, sino que luego, a lo largo de la vida, con Jordi Grau hice, creo que al final fueron como 8 películas distintas, algunas como director de fotografía, algunas como operador de cámara y nada más. Y con Federico Larraya, pues él me cogió debajo de su ala protectora y me llevó con él a hacer películas con unos y con otros, y las primeras coproducciones que yo empecé a hacer en las que Federico Larraya estaba como director de fotografía de la segunda unidad. Películas tan chifladas y tan locas como por un puñado de dólares, en las que yo estuve en la segunda unidad y yo no veía a los actores de la primera unidad nunca. Cuando rodábamos, cuando coincidíamos con uno de ellos, era un milagro aquello. Y así empecé. Y esa película pues llevó a otra y luego llevó a otra. Y yo había aprendido inglés mientras era joven, mientras estaba estudiando en el colegio. Había aprendido inglés, hablaba bastante francés, pero vamos, sobre todo lo que hablaba bien era inglés. Y eso me abrió la puerta para muchas coproducciones y para hacer películas ya con directores de fotografía extranjeros, internacionales, sobre todo americanos o ingleses, que era con los que yo me entendía bien. Italianos había dos películas italianas al año fácilmente en las que yo intervenía, con repartos más o menos internacionales, muy al uso de los repartos de las películas que se hacían entonces, y así me pasé haciendo películas pues del año 1964-65 hasta el año 1970, en el que hice mi primera película como director de fotografía entera, y no la pude firmar porque todavía no tenía el carnet del sindicato correspondiente para ser director de fotografía. Y a partir de ahí, pues ya empujado por Vicente Aranda, por Jordi Grau, por varios directores que me decían, no, pero tú encárgate de la película, tú encárgate de la fotografía, y hazla tú. España era un terreno abonado para hacer películas entonces, para hacer coproducciones de ese tipo. En un principio los equipos americanos se traían de todo, se traían absolutamente de todo, porque creían que en España no había de nada, y muy descaminados no andaban. Yo recuerdo cosas que me contaba la gente, no las había visto yo personalmente, pero que eran así. La gente, cuando venían a España, los americanos o los ingleses, se creían que venían a un poblado africano. Es que era una cosa verdaderamente sorprendente. A mí me preguntaban, porque claro, yo enseguida pues me entendía con ellos en su idioma, y me preguntaban cosas rarísimas. Oye, ¿en España hay gasolina súper? ¿Cómo hay gasolina súper? Que cuando Sir Alec Guinness vino a España para hacer La caída del Imperio Romano, se trajo desde Londres unas cajas de vichy catalán, porque la única agua que bebía este hombre en Inglaterra era el vichy catalán, y entonces se trajo cajas por si no las encontraba aquí en España. Así empezamos a hacer coproducciones en aquellos años, y yo entonces andaba de un lado para otro viendo cómo trabajaban aquellas gentes allí. Con el tiempo, estos equipos americanos fueron descubriendo que en España había buenos eléctricos, había buenos electricistas, había buenos ayudantes de cámara, había buenos laboratorios cinematográficos, cosa que entonces
ya funcionaban estupendamente bien. Y había una serie de gentes que sí sabían hacer películas. Y ya empezaron a ir trayendo menos equipo técnico y contratar a más técnicos del país. ¿A quién contrataban entonces como directores de fotografía? Pues naturalmente a los que iban a hacer la segunda unidad. La segunda unidad era la unidad que hacía las secuencias de acción, los trucajes. Nunca rodaban con la primera unidad. La primera unidad la dirigía el director de la película y eran las escenas en las que intervenían los actores principales. En las escenas que hacíamos la segunda unidad eran o secuencias de acción, o efectos, o caídas de caballos, explosiones de tanques o cualquiera de estas otras cosas así. Pero nunca, o prácticamente nunca, con los actores principales. Solo en algunas muy determinadas, como Orgullo de Estirpe, como The Horseman, la película de Frankenheimer, en que el protagonista era Omar Sharif, ahí sí, que yo estaba haciendo una de las unidades de la película esa, que había 3 distintas cuando estábamos rodando en Afganistán. Sí, algunos días rodamos con Omar, que además era un hombre que después de haber hecho Lawrence de Arabia, pues estaba siempre muy contento con España y hablaba perfectamente castellano ya entonces. Y se unía mucho al equipo de los españoles y trabajábamos y rodábamos con él con una gran tranquilidad. Pero era muy divertido porque yo cuando tenía tiempo, y teníamos mucho tiempo, porque había días que llegábamos allí, nos sentábamos en el camión de cámara esperando que nos dijeran qué teníamos que hacer, y entonces yo, en vez de ponerme ahí a jugar a las cartas, pues lo que hacía, o al fútbol, pues lo que hacía era irme al plató donde estaba la primera unidad, sentarme en un rinconcito y estar viendo allí cómo trabajaban aquellas gentes que hacían esas películas que a mí me gustaban tanto. Esa fue la época de las segundas unidades, y esa fue la época en la que yo estuve más en contacto con el cine americano. Luego ya sí hice películas enteras en la primera unidad, pues con Peter Collinson hice dos estupendas películas, yo me lo pasé muy bien haciéndolas, Los Cazadores, Open Season, o Los 10 Negritos, y esas películas ya sí estaban enteras asumidas a la fotografía por nosotros. Yo me encontraba muy a gusto haciendo coproducciones y sobre todo trabajando fuera de España, porque era una forma distinta de ver la vida, de ver el mundo. España era una España bastante triste en esa época. Las dificultades para hacer cualquier cosa en esta industria del cine, que nunca fue protegida sino perseguida, pues era difícil hacerlo. Yo me encontraba sobre todo a gusto trabajando con directores afines a mí por ideas, por edad, por estudios, por muchas razones. Cuando yo era operador de cámara y trabajaba en aquellas películas estupendas del cine español de entonces, pues yo descubrí que las películas en las que mejor me pagaban, o en las películas en las que más presupuesto había para hacerlas, pues eran la película de Marisol, la película de Rocío Dúrcal, la película de Pili Mili. Eran las películas top, digamos entonces, en cuanto a presupuestos. Pero a mí esas películas me decían muy poco. Yo había estudiado cine, quería hacer cine de otra categoría, de otra calidad. No, de otra categoría no, pero de otra calidad sí. Otro tipo de historias, otro tipo de directores, otro tipo de personajes. Y entonces, ¿con quién me encontraba a gusto? Pues con los directores con los que más películas he hecho. El primero de todos, por orden de aparición en escena, a Jorge Grau. Con él creo que, me parece recordar que hice como 8 películas o cosa parecida. Directores como Pedro Olea, con el que hice estupendos trabajos, como Tormento, o Pim Pam Pum Fuego, La Corea. Con Pedro habíamos sido compañeros en la escuela de cine. Nos intercambiábamos libros y novelas porque no teníamos un duro, y hablábamos de Ray Bradbury y hablamos de mucha gente que habitualmente no se hablaba de por aquí demasiado. Otro director con los que estuve trabajando a gusto siempre, pues Mario Camus. Mario es una persona absolutamente estupenda, y con él he hecho series para televisión, he hecho películas, he hecho muchas cosas, y algunas películas absolutamente estupendas, como por ejemplo La casa de Bernardo Alba, que me parece una película
estupenda en todos los sentidos. Esa película, Mario era muy cabezón, era un personaje muy testarudo, que era muy difícil cambiarle la idea que tenía él de algo. Pero bueno, yo lo intentaba siempre. Y cuando empezamos a hacer pruebas para hacer la casa de Bernarda Alba, yo le propuse hacer la película en scope, hacerla en formato panorámico, y Mario, que era muy cerrado en algunas ideas, quería hacerla con el formato típico o tradicional de 4/3. Entonces, en unas pruebas de la película dije, déjame probar hacer estas pruebas de maquillaje, hacerlas en anamórfico para verlas en una pantalla grande, y entonces decidimos ver por la proyección de las dos y decides. Y cuando al día siguiente lo vimos en proyección, Mario me dijo, mira, yo me siento más a gusto haciendo la película en el formato tradicional de 4/3, porque es que a mí esto me parece que queda mucho aire por los lados. Y decía, pero si es que son muchas cabezas hablando, si es que mucho más, son los primeros planos son muy primeros planos, aunque estén hablando nada más que dos personas, y sin embargo en 4/3 queda mucho aire por arriba y por abajo. Pero bueno, pero Mario dijo, pues muy bien, pues nada, yo quiero hacer la película así, y la hicimos así. Y además de todo eso, Mario, para complicar más las cosas, quería rodar la película en continuidad. Quería rodar la escena 1 y luego la escena 2 y luego la escena 3. Entonces, pues esas secuencias, había dos que eran de día, luego había una que era de noche y la siguiente era otra vez de día. Y yo tenía que estar cambiando luces constantemente para rodar una cosa de día y luego otra de noche, y luego al cabo de un rato o al día siguiente otra vez volver a día. Con lo cual yo me las ingenié para, de alguna manera, en aquel decorado enorme, tener dos tipos de luces, con dos tipos de gelatinas distintas, con dos tipos de proyectores de luz distintos, para cambiar unos cuantos filtros y encender unas luces y apagar otras, y cambiar aquello de noche a día y que no fuera una cosa interminable. La Forja de un rebelde, la serie para televisión, tenía los 3 libros de Arturo Barea. Eran cada libro de los 3 de la trilogía de esa novela, de La Forja biográfica, pues son 3 épocas distintas. Una es la guerra, una es Madrid antes de la guerra, en los años 20, los años 30, cosas así, antes de la guerra de África. La otra parte es la guerra de África, y la tercera parte es la guerra civil en Madrid. Mario dijo, quiero 3 directores de fotografía distintos. Quiero uno, que fue Javier Aguirre Sarobe, para hacer la parte de Madrid en los años 20. Y luego quiero otro director de fotografía acostumbrado a hacer exteriores y películas de acción, para hacer la parte de África, que seas tú. Y luego quiero a Hans Burman, para que Burman haga la parte de Madrid, de la guerra, o de lo que sea. Y yo le dije, mira Mario, yo lo siento mucho, pero si yo hago la parte de África, yo también quiero hacer la parte de la guerra civil. Ya sé que son 2 épocas distintas, y tú quieres en una luz muy natural de exteriores, y en la otra una luz más elaborada, más de proyectores de lentes Fresnel y de sombras y esto. Pero yo me comprometo a que te hago 2 trabajos de fotografía distintos, te lo demuestro mañana pasado en cuanto me dejes hacer unas pruebas. Y le convencí, esa vez sí le convencí a Mario, y entonces no contrató a mi amigo Hansi Burman para la tercera parte, no pidió que le llamaran a él, sino que yo hice el capítulo 3, 4, 5 y 6, en vez de haber hecho el 3 y 4 que me correspondían. Con mi amigo hermano José Luis García Sánchez, al que conocí haciendo 9 cartas a Berta, película en la que él era meritorio de dirección, y desde entonces yo he hecho con él las películas que más a gusto he hecho en mi vida, porque era una comunicación, una comunión constante, era vernos y con una mirada entendernos y nada más. A tal extremo que en muchas de esas películas, las 2 que hicimos sobre trabajos sobre novelas de Valle Inclán, Divinas Palabras o Tirano Banderas, pues eran películas en las que apenas nos hablábamos, es que ya no teníamos nada que decirnos, ¿no? Pues ¿cómo hacemos la secuencia esta? Pues hacemos así o no. La película que más me gusta a mí de todas, pero es una experiencia personal, es una experiencia que no tiene nada que ver con la película en sí, o sí tiene que ver mucho, pero no el resultado final. Es Tirano Banderas. Tirano es una película que se hizo exclusivamente
gracias al empuje y a la labor de José Luis y mía. Ahí no se me caen los anillos por decirlo, ni me pongo colorado, ni nada de... Esa película la hicimos, la producía Andrés Vicente Gómez y Víctor Manuel y Ana Belén. Nos fuimos a localizar a La Habana, estuvimos en La Habana, estuvimos en Santiago, estuvimos localizando diferentes escenarios para hacer la película esta. Y al cabo del tiempo volvimos ya a hacer la película así. Al poco tiempo de estar rodando la película esta, Andrés Vicente Gómez dejó la producción, dijo que no podía seguir asumiendo aquello y que había que cortar el rodaje de la película. Víctor Manuel y Ana, Víctor fue a La Habana y dijo: no os preocupéis, aquí estoy yo, continuamos haciendo la película como si no pasara nada y yo asumiré los gastos de todo eso. Con lo cual la película se quedó huérfana de productor y eso ya es bastante malo. El director artístico de la película, Félix Murcia, estuvo localizando con nosotros y haciendo los decorados. El día que empezó el rodaje de la película, la mujer de Félix se vino para España, se volvió para España y murió en un accidente de coche. Con lo cual avisaron a Félix, Félix se vino para España y nos quedamos sin director artístico. El protagonista de la película aquella, de Tirano, Santos Banderas, pues era Jean-Marie Volonté. Jean-Marie Volonté le habían quitado un pulmón y con el otro, a duras penas, lograba hacer la primera toma de cada plano. Siempre nos decía: por favor, vamos a hacerlo a la primera porque es que me quedo sin fuelle, es que no puedo respirar para hacer la segunda toma, entonces vamos a hacerlo a la primera. Y ensayábamos los planos sin que él dijera el diálogo, para que no se fatigara. Como a la tercera semana de rodaje así, José Luis me dice un día: oye, he estado hablando con Jean-Marie y me dice que rodemos con él todo lo que falta lo antes posible porque se está muriendo. Y que entonces que cambiamos el plan de trabajo, ¿qué hacemos? Y dije: mira, no, vamos a no hacer tonterías. Jean-Marie está asustado, como estamos todos, pero vamos a seguir haciendo la película como debemos hacerla. Y si luego de repente un día se muere, pues ya veremos si ponemos un doble o hacemos lo que sea, pero vamos a continuar haciendo la película así. Imaginaos el clima en el que se hace una película de esa manera. José Luis y yo llegábamos al rodaje todos los días 1 hora y media o 2 horas antes de empezar el rodaje para colocar el atrezo, para cambiar una cortina por otra, porque no sé qué, buscar un colchón en una casa de al lado que nos dejaban para que se tumbara allí a dormir Jean-Marie entre una toma y otra. Pero las dificultades eran absolutamente espantosas. Faltaba de todo, no había de nada. Nos robaban el negativo, bueno, una cosa verdaderamente escandalosa. Y así continuamos haciendo la película esa. Por eso esas dificultades, yo veo la película y digo: qué barbaridad lo que fue todo aquello. Yo veo la película ahora y me acuerdo que la panorámica llegaba hasta aquí, porque es que a partir de aquí ya no había decorado, ya no había forma de hacer nada porque se acababa el mantel que había encima de la mesa que cubría solo la mitad de la mesa. Es que era una cosa verdaderamente curiosa. Fotografiar una película es muy fácil. Lo difícil es hacer que en una película las escenas tengan una cierta continuidad. Es muy complicado rodar una secuencia en una playa en Almería en el mes de agosto y el contraplano de ese plano o el plano de continuación de eso, hacerlo un día en un decorado que reproduce una parte de ese sitio en un estudio y que eso tenga continuidad, que eso el espectador no note que está hecho en 2 lugares y en 2 días o en 2 épocas distintas. Naturalmente eso es mucho más fácil de conseguir en un decorado en el que iluminas el decorado ese y ahí está iluminado durante un día y otro, como en el caso de Bernarda Alba. En exteriores no, en exteriores un día está nublado, al día siguiente está con sol. Convencer al productor de que no se puede rodar ese día o que no se debe rodar ese día porque está nublado y el día anterior estaba con sol, y siempre el productor decía: pues poned un filtro y arregladlo. Es que no, hay cosas que no se puede arreglar, que es el contraste. Tú tienes en la mitad de la cara de este actor tienes el sol muy fuerte y en la otra mitad tienes una sombra. Haciendo con Mario Los desastres de la guerra, había una secuencia en la que rodábamos en la fachada del Escorial. Llegaba la carroza
con el rey, unos cuantos jinetes, y llegaban a la plaza, a la puerta del monasterio y entraban. Entonces Mario rodaba siempre de 9 a 4. Es que yo quiero rodar de 9 a 4 porque después de comer yo ya no quiero trabajar porque me da sueño y no quiero rodar así. Y entonces fuimos a rodar la secuencia esa y llegamos pues como a las 12 de la mañana o así. Y le dije, Mario, esto no se puede rodar. La fachada del Escorial está absolutamente negra porque está a contraluz y está en sombra. Y sin embargo, la explanada que hay delante, donde llega el rey y su séquito, está el sol rabioso. Y entonces esta fachada va a quedar absolutamente negra. No se puede rodar este plano ahora. Y me decía, ¿y qué hacemos? Y decía, pues esperar. Ah, me jodas, vamos a estar esperando aquí. Pues sí, mira, aquí debajo de la sombrilla donde está la cámara, nos sentamos aquí, nos tomamos una cerveza, yo te cuento unos chistes y vamos viendo cuando está aquella luz bien y entonces lo rodamos así. Que yo no quiero esperar, Bueno, pues le convencí para que esperáramos. Y yo me senté de espaldas al monasterio y él estaba sentado al lado de la cámara mirando la fachada del monasterio. Y de vez en cuando me decía, Fernandito, mira a ver si ya está bien la luz de ese sitio. O sea, que no hace falta, Mario, si no hace falta que me vuelva para verlo. Si yo estoy mirando la sombra de la sombrilla que hay aquí en el suelo, estoy de espaldas al monasterio, pero sé que cuando la sombra de la sombrilla esté aquí, entonces habrá luz en la fachada. Y hasta que no haya luz en la fachada, yo no lo voy a hacer. La parte bonita del decorado, la parte bonita del estudio, pues es que es maravilloso llegar, o era maravilloso entrar en un plató, y entonces el decorado estaba iluminado con unas lámparas de estudio colgadas desde el techo, y había muchos proyectores colocados por allí que yo había pedido que los fueran colocando de esa manera o así. En el momento en que yo decía, bueno, y ahora este sitio, este dormitorio en el que vamos a rodar la secuencia esta, yo ahora quiero que parezca que son las 5 de la mañana. Y para que sean las 5 de la mañana que empieza a entrar un sol tenue por aquí, por la ventana, pues entonces voy a poner por aquí esta luz y por aquí esta otra y por aquí esta otra. Y entonces hacía lo que dijo John Alcott, el director de fotografía americano, en un libro que se llamaba Pintando con la luz, que era pintar con la luz. Era, en vez de dar brochazos, encender luces y que entre esta por aquí y esta por aquí y esta por aquí. Y eso era maravilloso. Eso era el trabajar así era verdaderamente estupendo. En televisión, en la época en la que yo empecé a trabajar en televisión en blanco y negro y haciendo películas para ellos, hace poco me había comprado unos vídeos de aquellos capítulos que hacía Chicho Ibáñez Serrador de las historias para no dormir, que están hechos en blanco y negro y están grabados en vídeo, y la calidad de la imagen pues es la calidad que había entonces. En España los equipos los habían montado unas compañías, parece que eran Siemens, los equipos que había en principio en televisión española, en Prado del Rey o en el Paseo de La Habana. Y entonces toda la forma de iluminar las películas y toda la forma de hacerlas, los programas de televisión, hasta que se inventó el vídeo que se hacían en directo, se hacían siguiendo las normas UR de la Casa Americana de Estándares, como la ASA americana, y entonces estos decían que no se podía poner un contraste mayor de este a mayor que este otro, porque entonces se producía una imagen fantasma y se producían estas imágenes que se veían mal en televisión. A tal extremo que yo leía entonces, cuando estaba estudiando en la escuela y cuando empezaba a hacer películas, leía entrevistas a famosos directores de fotografía que trabajaban entonces en televisión española, y los espectadores protestaban porque decían, pero es que aquí entra el policía con una linterna en la mano y la linterna esta no vale para nada. Yo estoy viendo unas imágenes ahí en las que se ve todo perfectamente y este hombre anda como un tonto con una linterna en la mano por ahí, por aquel decorado. Y estos sesudos directores de fotografía de la época decían, es que no se puede iluminar como en el cine porque entonces la imagen no saldría bien. Y era mentira. Lo que pasa es que había una tremenda falta de conocimientos en muchos aspectos. El contraste en televisión nunca ha sido el contraste excesivo nunca ha sido un buen aliado. Así como en el cine sí, las películas americanas de cine negro son películas en las que hay
una imagen en blanco y otra en negro, y una que tiene luz y otra que no tiene luz. Se me viene a la memoria ahora de repente la cara de Orson Welles en El tercer hombre, metido en las sombras de aquellos portales. Y entonces decían que no se podía poner eso en televisión, no se podía hacer en televisión, porque la imagen saldría doble. Y yo decía, pero ¿cómo va a salir doble la imagen si yo estoy viendo El tercer hombre y lo veo bien? ¿Por qué si yo lo hago en Madrid no va a salir bien? Pues saldrá igual. Yo lo ilumino como El tercer hombre y entonces se verá como El tercer hombre. Ya, pero es que entonces el contraste no funciona. Hay que bajar el contraste. Decía, vale, pues yo bajaré el contraste. No se pueden hacer escenas muy oscuras porque entonces la gente hace zapping y cambia a otra cadena si la imagen es muy oscura. Pero bueno, eso depende de qué película estés poniendo y depende de qué programa estés poniendo, porque si la película que se pone es oscura, de esas películas americanas de las que todos abomináis, pero que todos veis esas películas, la gente no cambia de cadena porque estén poniendo una película más oscura que una película más clara, que hay que hacerlo todo con luz por todas partes. Y de eso hemos llegado, pues naturalmente, a Gran Hermano, en la que la luz está por todas partes, en la que todo se ve perfectamente bien y aquello es mortalmente aburrido, no hay quien lo aguante. El cine es iluminar, es poner luz, pero también es poner sombras. El Goya, recibir un Goya en un momento así, pues era subir al escenario y recogerlo y con abrazos de Pepe Sacristán, que fue quien me lo entregó, y era muy agradable recibir aquel premio, por supuesto, y ahí está. Los premios que me han dado en la AEC son premios, digamos, más sentidos, que son más honestos. Un premio Goya pues lo vota un técnico de sonido, y un técnico de sonido juzga cuál es la mejor, o opina cuál es la mejor fotografía o no. O un encargado de efectos especiales pues dice, pues la mejor fotografía es la de fulanito o no, sin saber exactamente las dificultades que ha tenido esa película para fotografiarla de esa manera. Los premios de la asociación, los premios de la AEC, es que están votados por profesionales nada más. Y al estar votados por profesionales que saben la dificultad de hacer un trabajo determinado, pues entonces tienen un valor distinto al valor que da una emisora de radio. Aquello fue muy complicado porque en esa época, esos primeros premios de la Academia, se hizo gracias al trabajo de unos cuantos miembros de la Academia de entonces. Pues Ramiro Gómez, el decorador, que personalmente con una grapadora estaba cosiendo moqueta en el escenario unas horas antes de empezar la ceremonia, Teddy Villalba, que se encargó de la gestión de buscar ese cine, que no nos querían dejar ningún cine y al final nos dejaron en Lope de Vega. Eso sí, el día antes, porque antes estaban poniendo una película y el día antes hubo que desmontar la pantalla, que tenía basura acumulada de siglos allí, y entonces hacer el decorado en una noche, porque no había tiempo nada más que para eso. José María González Inde, que fue un estupendo amigo durante muchos años también y un compañero de vida en muchos aspectos, se empeñó en que aquello funcionara como él quería hacerlo y quiso entregarle el primer trofeo, el primer Goya de estos, el número 1, están numerados las esculturas que hizo Berrocal, quiso entregársela al rey. Entonces, pues nada, quedaron un día en que iban a ir al palacio y entregarle a Juan Carlos el premio ahí. Pero una semana antes, el rey dijo que no, que a él le gustaba mucho el cine y a la reina y que preferían ir al teatro, al cine Lope de Vega, y entonces que le dieran el premio allí, que no lo transmitieran, pero que luego en el descanso, cerrando las cortinas, cerrando el telón, pues que le daban el premio allí los miembros de la Academia y que él lo recibía allí encantado. Con lo cual todo cambió. Televisión Española dijo, si va a la Casa Real tenemos que hacerlo en directo por la primera cadena. Y la Casa Real dijo, si va a entrar el rey aquí, por aquí no puede haber cables. Esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo, esto hay que hacer así, esto hay que hacerlo así. Entonces, en el patio de butacas, que no quería ir ningún actor ni quería ir nadie, pues entonces todos los políticos querían estar sentados allí y todos querían estar en las primeras filas o estar en el palco al lado del rey
y hubo que cambiar todo el billetaje del patio de butacas y todo, porque todos querían estar en esa manera. Ya todos los actores querían subir a entregar premios para salir en televisión, y en una semana hubo que cambiar prácticamente todo el organigrama de esa ceremonia. Y a mí me dijeron entonces, como va a venir el rey en coche, pues hay que iluminar la fachada. Y claro, no vamos a iluminar nada más que la fachada con 2 proyectores como cuando se estrena una película, sino hay que ver el coche que viene desde la Plaza de España, porque viene del Pardo, porque viene de no sé qué. Y bueno, pues yo hablé con la gente de Moller Richardson y dije, mirad, tenemos que iluminar esto como si fuera una película, o sea que ya me diréis, a mí me hace falta un grupo electrógeno en la Plaza de España, otro cerca de la Plaza del Callao y otro detrás del Lope de Vega para meter los cables por una entrada lateral que hay para dejar una vía de escape del parco donde está el rey para que pueda huir en caso de bomba o en caso de lo que sea. Y me hace falta pues esto y una cantidad de luz que va a girar lo que es la Gran Vía. No te preocupes, tú pide y tú hazlo. Yo fui he sido tremendamente agradecido a mis profesores. Cuando yo estaba trabajando haciendo películas con Ballesteros, con Antonio Ballesteros, las películas de Marisol y de Rocío Dúrcal que decía antes, pues yo acababa el rodaje todos los días a las 6 de la tarde, como acabábamos entonces habitualmente el trabajo en estudio, el trabajo en plató. Que era una escuela maravillosa, por otra parte. Yo hacía una película en Estudios Roma, y en esa película de Estudios Roma yo estaba haciendo una película en un plató, y en el plató de al lado estaba rodando Richard Lester, Los Tres Mosqueteros. Y yo cuando acababa de rodar en mi plató, me marchaba al plató de la película de Lester, y hablaba con el director de fotografía, con David Watkins, y le decía, ¿y cómo hacemos esto? Pues esto lo estoy haciendo así y así. Y aprendías muchos, era como una casa de vecinos, era como una cosa en la que había una gran comunión entre toda la gente. Y a mí me gustó mucho entonces, desde entonces, transmitir conocimientos. Acababa a las 6 de la tarde y cogía mi coche y me iba a la escuela de cine, que entonces era ya la EOC, donde era profesor auxiliar. Yo daba clases como profesor auxiliar de Juan Julio Baena o de Enrique Torán. Y me marchaba allí y daba clases prácticas a los alumnos de la escuela. Y los directores de fotografía de entonces me decían, pero tú vas a enseñar a la gente lo que sabes, pero entonces te van a quitar el trabajo con el tiempo. Y yo, coño, claro, sí, pues como todos los pintores cuando han enseñado a pintar, pues sus alumnos han sido luego también pintores de prestigio y algunos han sido mejores que los maestros, pero es que eso es muy bueno. Es que si lo que sabes tú no lo quieres transmitir a nadie y quieres que se muera contigo, pues eres un miserable. Esto no funciona así. Hay que enseñar a la gente y que luego la gente te quite el pan o no te quite el pan, pero si es que hay pan para todos. Es muy gratificante. Yo me encuentro con gentes, pues que de repente me encuentro con viejos alumnos que dicen, yo estuve contigo durante 2 años, mi hijo que es ayudante de dirección y trabaja en televisión ahora, me dice, oye, papá, que estuve hace unos días con no sé quién que fue alumno tuyo y que dice, coño, que aprendió mucho contigo y que eso está muy bien. Durante el tiempo que yo estuve en la ECAM, invité a una cantidad considerable de directores de fotografía para que presentaran su película en la sala de actos, en la sala de proyección, y les comentara cómo estaba hecha la película esa. Y hubo algunos que lamentablemente dijeron que no, que ellos no iban a ir a explicar cómo habían hecho la película, porque eso, que lo aprendan otros, porque ellos no quieren enseñar. A mí me parece que la persona que no quiere enseñar lo que sabe es que sabe muy poco.